Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Qué gozo es nuevamente levantarnos, de manera personal expresar de una porción de la palabra de Dios y tú de escucharlo. Un saludo, un abrazo para ti, donde quiera que te encuentres. En esta mañana, mis queridos amigos y hermanos, estudiaremos una porción más de la palabra de Dios con el título del tema, la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Yo te pregunto. Cuando Dios hizo salir a Israel de Egipto, los llevó a través del desierto para introducirlos al país de Canaán. Un país que fluía leche y miel de acuerdo a la promesa. ¿De qué manera Dios personalmente está guiando a su pueblo? Éxodo 13:21 encontramos la respuesta. Y dice así: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Cuando uno va a Nehemías 9:12, ahí encontramos una respuesta a la pregunta: ¿con qué propósito Dios se manifestaba de día y de noche a su pueblo? Nehemías capítulo 9, versículo 12, y dice de esta manera: con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Así como Dios, mis amigos, se reveló a Israel en el Antiguo Testamento, también Cristo se manifestó para fundar y dirigir a su iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Con qué propósito estableció Cristo su iglesia? Vamos inmediatamente al libro de Hechos, a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 44 al 47. Y dice de esta manera: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y la distribuían a todos según la necesidad de cada uno. Y acudiendo asiduamente unánimes cada día al templo y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que debían de ser salvos. La iglesia, mis amigos, es el lugar donde se congregan quienes se han unido a Cristo. Fue establecida para que los creyentes se mantengan unidos, apoyándose mutuamente, conviviendo y alabando a Dios. Quienes desean ser salvos se unen a la iglesia de Cristo. La iglesia no es el edificio, sino el grupo de personas que se reúnen en cualquier sitio, hasta debajo de un árbol, con el propósito de alabar el nombre de Dios. ¿A qué se comparan los creyentes, mis amigos? Y su importancia en el buen funcionamiento de la iglesia. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 4 al 8, nos da la respuesta. Romanos capítulo 12, versículos 4 al 8, y dice así: porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, mas siendo cada uno por su parte miembro los unos por los otros, y teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si es el de profecía, úsese conforme a la proporción de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con sencillez, el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. Así como todos los miembros del cuerpo, de nuestro cuerpo humanamente hablando, trabajan armoniosamente para mantenerlo saludable, quienes se unen a Cristo se mantendrán unidos y realizando sus funciones para edificar y sostener
el avance de su iglesia. Mis queridos amigos, ¿te has puesto a pensar tu cuerpo, nuestro cuerpo? La mano no le puede decir al pie no te necesito. El pie no le puede decir a los ojos no los necesito. Los ojos no le pueden decir a la boca no te necesito. Todos tienen su importancia. Así en la iglesia no nos podemos menospreciar ni en uno para el otro. Tampoco en nuestra sociedad. El que es mecánico, necesita del que es contador, el contador necesita del agricultor, el agricultor necesita del ingeniero. Todos somos valiosos dentro de la sociedad. Asimismo, la sociedad cristiana, que es la iglesia, todos tienen un don de parte de Dios y se desarrollan y todos para bien de la misma iglesia. Cada creyente es un testimonio para quienes no han creído. Eso es algo más que Jesús está esperando de nosotros. Aún en su conducta y apariencia se han de reflejar los principios y normas cristianas. La iglesia es una carta leída para el mundo, mis amigos. ¿Qué principios del carácter cristiano se reflejan en los siguientes aspectos? Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 25, 29 y 31. Vamos a hablar acerca del lenguaje. ¿Cómo debe ser este principio en la vida de los cristianos? Efesios 4, 25 dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación según la necesidad, a fin de dar gracia a los oyentes. El 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Cuando tú encuentras a una persona que no es cristiana, tú vas a escuchar de sus palabras o de su boca que salen sapos y culebras. Y tú dices, esta persona no es cristiana. Aunque diga que lo es. De acuerdo a la palabra de Dios, no forma parte de la iglesia de Cristo. Ahora, hablemos de la vestimenta. Cuando vamos a 1 de Timoteo 2.9, 1 de Timoteo 2.9 dice de esta manera. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 9. Repito para que cada uno de ustedes pueda ir buscando. 2.9. Asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Mis queridos amigos, aquí habla de la vestimenta. Sobre todo Pablo se dirige a las mujeres y menciona que deben ser decorosas en su forma de vestir. Para ti, ¿cuál es lo decoroso? ¿Hasta dónde debe ir el bordo de tu vestido, de tus faldas? Considera esta situación. Además, no con peinados ostentosos, ni con oro, dice, y perlas. ¿De qué sirve que una mujer esté vistiéndose con oro, adornándose con oro, perlas, vestidos costosos, peinados ostentosos, si tiene una conducta no satisfactoria ante la sociedad? El versículo 10 dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Es decir, además, si son casadas, dice que sean prudentes, silenciosas ante la autoridad de su esposo. Mis amigos, cuando vamos ahora a las diversiones, Eclesiastés 11.9 hay un consejo. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Y vamos a encontrar ahí un consejo más. 11.9 dice de esta manera: alégrate, mozo, en tu mocedad, y pásalo bien en los días de tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero ten en cuenta que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Cómo son tus diversiones? Nosotros como padres nos preocupamos porque yo soy una de las personas que tal vez me estoy identificando contigo. A ver, tenemos experiencias amargas en la experiencia de nuestros hijos.
por no andar en los caminos correctos. Pero oremos a Dios para que ellos cada día puedan ir superando su actitud y puedan ser experiencias a contar en su vida futura. Porque de igual manera nosotros nos equivocamos muchas veces, pero aquí se aconseja que en las diversiones tengamos mucho cuidado también. Aunque el apoyo de cada creyente es importante en el sostén de la iglesia, Dios, mis amigos, ve la necesidad de nombrar a líderes y dirigentes para que la administren y sustenten. ¿Quiénes son estos dirigentes y con qué propósito fueron puestos? Vamos a Efesios capítulo 11, el libro a los Efesios. Capítulo 4, versículos 11 y 12. 4, 11 y 12. Y dice así: y él mismo dio a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de equipar completamente a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una vez me encontraba viajando en un autobús de la ciudad de Tapachula a Villa de Comaltitlán, Chiapas, México, y iba leyendo una revista de nuestra iglesia adventista y un joven a mi lado me dijo: ¿tú eres evangelista? Y yo le dije: quisiera ser un evangelista, pero no lo soy. ¿Pero vas leyendo algo bíblico? Sí, le digo, pero no soy evangelista. No llego ni a pastor, pero gracias a Dios soy miembro de la iglesia adventista del séptimo día. Y él me dijo: a ver, explícame. Y yo le explicaba: mira, un evangelista es una persona que predica aquí una semana ante grandes multitudes, luego viaja a Guatemala, se va a México, o viaja de un estado a otro dentro de la misma República Mexicana. Y yo conozco evangelistas que han viajado hasta Japón, le digo, la India y otros países del mundo. Los pastores son los que están localmente administrando la iglesia. Y en la iglesia hay ancianos, diáconos. Yo le explicaba a él de esa manera. ¿Saben? Desde el tiempo de los apóstoles se establecieron muchas iglesias en varias regiones y países de aquel entonces. Y aunque las iglesias cristianas del primer siglo estaban dispersas, el cuidado de las mismas se llevaba a cabo por medio del ministerio de los apóstoles, pastores y ancianos. La sede de la iglesia en aquel entonces, la iglesia cristiana, se encontraba en Jerusalén, donde se administraban los recursos y se velaba por la unidad de la iglesia. ¿Quiénes eran los dirigentes de la iglesia en aquel tiempo en Jerusalén? Vamos a Gálatas, al libro de los Gálatas, capítulo 2, versículos 9 y 10. Gálatas 2, 9 y 10. Dice así: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual yo también procuré hacerlo con diligencia. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo recogía los primeros días de la semana las ofrendas y recomendaba a las iglesias hacerlo, cada uno en su casa? Bueno, aquí también forma parte de este versículo, donde bajo la recomendación de los líderes que estaban en Jerusalén, la sede principal, ellos llevaban la ofrenda para que los pobres fuesen administrados de una manera correcta. Aunque Pedro, mis amigos, Santiago y Juan eran considerados las columnas o dirigentes principales de la naciente iglesia en Jerusalén, nunca pretendieron tener el predominio sobre la misma. ¿A quién se atribuye la hegemonía sobre la iglesia? Colosenses 1, 17 y 18 encontramos la respuesta. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 1, 17 al 18. Y dice de esta manera: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas tienen consistencia en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
Aquí el apóstol estaba hablando de la supremacía de Cristo. Pablo siempre exaltó la cruz de Cristo. En Mateo 16:18, Jesús le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Algunos cristianos sinceros interpretan que en este texto Jesús estaba diciendo que Pedro era la roca sobre la que Cristo iba a edificar su iglesia. En griego, la lengua en que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra Pedro significa una piedra que puede ser movida de un lado a otro. Lo que Cristo le estaba diciendo a Pedro era que él iba a construir su iglesia sobre una roca, una piedra grande que no se mueve. Jesús en este texto contrasta el significado del nombre Pedro, una piedra móvil con una roca inamovible. Cuando él dijo sobre esta roca, no se refirió a Pedro, mis queridos amigos, sino a él mismo. ¿Quién dice Pedro ahora más tarde que es la roca y piedra principal de la iglesia? Vamos a 1 de Pedro 2:4 al 8. 1 de Pedro 2:4 al 8, encontramos ahí la respuesta. Vamos a ver, vamos buscando. 1 de Pedro. Así que espero que puedan tenerme paciencia porque la edad hace que sea más lento. 1 de Pedro 2:4 al 8. Y dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas ante Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también está contenido en la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que crea en él no será avergonzado. Para que vosotros, pues, los que creéis, es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales también destinados. Mis amigos, es más, nosotros podemos tropezar con esa piedra cuando no creemos en ella. ¿Quién es esa piedra? Jesucristo, el líder principal de la iglesia a nivel mundial, la que Jesús estableció allá en Jerusalén. ¿Crees que Cristo es la cabeza principal de la iglesia y la roca sobre la cual fue fundada? Yo te pregunto. Conversa ahí con las personas o medita tú mismo. ¿Aceptas que los dirigentes de la iglesia han sido ordenados por Dios para que la administren y cuiden de ella? Si fuera así, considera con atención cada líder, con mucha estima. ¿Deseas unirte a la iglesia de Cristo como uno de sus miembros? Mi deseo es que así sea. Qué alegría es haber podido llegar hasta donde tú te encuentras y poder enseñarte de la palabra de Dios algunos términos relacionados a la iglesia. Algunas personas no creen, como le sucedió a un compañero como agente de venta cristiano que llegó a un bufete jurídico y él vendía la Biblia gigante, católica. Y uno de los abogados le dijo: si se encuentra la palabra abogado ahí en la Biblia, yo te la compro. Y todos sonrieron. Y el compañero le mostró 1 de Juan 2:1. Y él sonrió y dijo él, bueno, ya me mostraste, tráemela. Es una alegría poder haber estado contigo. Que Dios te bendiga. Que tengas un lindo día, un buen provecho. Muchas gracias.